Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Listo. Estupendo. Bien, pues vamos a continuar hablando de China, que yo creo que es muy interesante. Sí. Los que nos dejamos algunas cosas la última vez. Pero antes comentaste sobre el ajedrez y Sí, tal. que pues, yo pensaba que provenía de China, pero no lo sé. Sí, bueno, lo hemos estado mirando y al parecer viene el ajedrez de la India. Que, bueno, se tiene un origen en torno al siglo VI, o sea, en torno al año 1500 después de Cristo, al año 500 después de Cristo, y bueno, pues que se expandió a través de las rutas comerciales de Persia, llegando hasta Europa. Claro, es que lo que nos confundió fue que se extendió mucho por China. Sí. Hay una leyenda bastante interesante de esto, y es que hubo un rey que dice que quería crear un juego que fuera verdaderamente neutro, o sea, Sí. que no hubiera ningún tipo de ventaja para ningún jugador. Sí, Entonces pidió a todos los científicos, matemáticos, expertos que crearan un juego que fuera que no tuviera nada que ver con la suerte, sino con la destreza. sí. Entonces al final hubo uno que lo consiguió y creó el ajedrez. Entonces este rey estuvo tan impresionado que le dijo, bueno, pues pídeme lo que tú quieras. Y este hombre dijo, vale, yo quiero que me des, según el tablero de ajedrez, que es 8×8, es 64 casillas, Sí. que en cada casilla multipliques por 2 granos de arroz. Quiero que en la primera casilla me pongas un grano de arroz, en el segundo me lo multipliques por 2. Anda, ¿y eso? Entonces cada casilla así multiplicado por 2, ¿no? Y el rey dijo, sí, por supuesto, ningún problema, accedo a ello. Claro, ¿No? porque Qué tontería. parece poca cosa. Bueno, pues cuando empezaron a hacerlo, al cabo de un rato, unos consejeros le dijeron al rey, señores, que está pidiendo más arroz que existe en el planeta. No tenemos tanto arroz. Pero ¿cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Sí, es una cosa matemática. Y bueno, el rey se ve que no le gustó nada y le cortó la cabeza al pobre hombre, pero bueno, esta es la leyenda. Te corto la cabeza para que no te comas el arroz. Pero bueno, volviendo a China, que yo creo que esto es muy interesante. Sí. Estuvimos hablando sobre el Ring and Belt Road. Exacto. Sí. Y lo que es la ruta de la seda. Sí, restablecer la ruta de la seda. Entonces, una de las cosas que tiene China es una estrategia a largo plazo. Entonces, cualquier país de Occidente normalmente tiene elecciones cada 4 años, ¿no? Sí. Entonces se elige a un presidente basado en un programa electoral, y se espera que en esos 4 años por lo menos inicie, y si puede ser que cumpla todo lo que ha prometido para poder volverle a votar 4 años más, ¿no? El problema es que no hay continuidad. O sea, si una persona a lo mejor está 4 años pero luego viene otro presidente, a lo mejor lo más probable es que cree nuevas iniciativas, incluso que contradiga lo que dijo el presidente anterior. Y además, si en Occidente, por lo menos, cuando empiezan una obra, cambia el gobierno y ya no acaban la obra, la dejan así. Sí, puentes. Exactamente. El típico ejemplo es, por ejemplo, un puente que empieza a construirse y está a la mitad y luego no se sigue construyendo el puente, ¿no? Autopistas que quedan a medias, en fin, Claro. centrales. Sí, entonces, claro, es un problema. Pero los chinos no actúan así. No, los chinos lo que tienen es una estrategia ya diseñada para dentro de 50 años. Entonces, claro, Es bastante increíble porque el líder dice, yo sé que no voy a estar cuando acabe esta obra, pero la empiezo. claro. Es otra mentalidad de Una occidental. mentalidad muy a largo plazo. Sí. Y de mucho, o sea, de ir poco a poco, pero muy constante. Y la verdad, bastante entrega a la población, ¿no? Porque Sí. él no va a tener los méritos, no va a ver su obra terminada nunca. Bueno, lo más probable es que no es que no. Claro. Pero también se diferencian a que en Occidente estamos muy acostumbrados a que todo sea inmediato, rápido y fácil. Bueno, fácil. Sí, inmediato. Sí. Inmediato. Y la mentalidad china es de más sosiego,
pensarlo, meditarlo y poco a poco, ¿no? Entonces, claro, esto también en lo que se refiere a los mercados, a la bolsa y mandar un mensaje de decir lo que van a hacer en los próximos 50 años y seguirlo, sí, pues ayuda muchísimo porque, claro, da mucha confianza, seguridad. Saben que exactamente, o sea, por dónde va a ir el país y lo que va a necesitar. Sí. Entonces, claro, tú dices, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, 50 años, pues dicen, queremos ser el país número 1 en trenes de alta velocidad, ¿vale? Pues ya sabes que el país va a necesitar hierro, va a necesitar aluminio, va a necesitar... Entonces, claro, si tú te posicionas en esos sectores o ayudas a producir esos sectores, sabes que te va a ir bien porque la demanda va a seguir subiendo porque es uno de los objetivos del país. Entonces, claro, esto en otros países no ocurre. El ejemplo más clásico es Estados Unidos. Es verdad. Entonces, Estados Unidos, claro, ha sido una potencia mundial muy importante en el siglo XX, quizás ha sido el siglo americano, así lo llaman muchos, pero lo que apunta a maneras es que el siglo XXI sea el siglo chino, porque en muchos sentidos ya China está prácticamente a la par que Estados Unidos y se está haciendo con los mercados internacionales, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hay una gran diferencia económica entre China y Estados Unidos, y es que cuando Estados Unidos, digamos, necesita dinero, imprime dinero. Sí. Que eso ya lo hemos hablado el otro día. Que básicamente crea inflación, ¿no? Sí. Pierde valor y tal. Sí. Pero bueno, ahí está ese dinero que se puede comprar. Entonces los chinos lo que hacen es comprar ese dinero. Entonces, qué curioso, entonces sí. No hay inflación. Bueno, claro, la cosa, o sea, es que tienen comprada mucha de la deuda americana. O sea, si China quisiera hundir a Estados Unidos rápidamente, más rápido que incluso una guerra, es vendiendo toda su deuda, porque entonces su dinero prácticamente no valdría nada. Entonces, bueno, es una estrategia que están haciendo y lo que los americanos no hacen. Entonces, bueno, siguen imprimiendo. Entonces tú ves, por ejemplo, claro, esto va en función también de los ingresos y los gastos de cada país. Entonces, pues Estados Unidos, claro, tiene que gastar en infraestructuras, en diferentes cosas que quieren construir y demás. Entonces no tiene, entonces imprimen dinero. Entonces siempre hay lo que se llama un déficit. No llegan a cubrir los gastos con los ingresos que reciben. Entonces tienen que imprimir dinero, y entonces cuando China compra inmediatamente todo eso, ¿no? Bien, entonces claro, esa es una de las grandes diferencias que hay entre los dos, ¿no? Y una cosa que también dicen los chinos es que, claro, dicen, bueno, es que China es un país comunista, ¿no? Sí. No hay derechos humanos. Actualmente, ¿cómo se considera? ¿Comunista actualmente? No. Sí. Comunista, con un partido comunista. Pero a ver, está muy abierto a Occidente. Sí, es un comunismo más light, ¿no? Porque, por ejemplo, puede salir del país. No tiene nada que ver con Corea. Claro. Con Corea del Norte no tiene nada que ver. Con Corea del Norte, muy diferente, ¿no? Muy diferente. Lo que sí hay es un partido comunista que... Claro, donde se ve claramente es, por ejemplo, en haciendo trenes de alta velocidad. Entonces hemos visto ejemplos de gente que a lo mejor pues está viviendo en un pueblo y dice el Partido Comunista, bueno, aquí vamos a hacer una carretera o vamos a hacer unos trenes de alta velocidad que va a cruzar justo por en medio. Y la gente puede decir, bueno, sí, pero es que yo vivo aquí. No, es que todo le pertenece al Estado. Entonces directamente expropiado, y en algunas ocasiones por diferentes motivos pues la persona se puede quedar, y de hecho se queda. Entonces hay ejemplos bastante curiosos de carreteras, infraestructuras que da la vuelta, o sea, va en torno a la ciudad o al pueblo o a la casa de esta persona que no ha querido vender. Es curioso, o sea, le da la vuelta, lo han tenido en consideración y no... Bueno, y que eso cuesta muchísimo más de hacer.
O sea, en vez de hacerlo en línea recta, hacer una curva cuesta muchísimo. Sí. Pero en 20 años ya China ha sido el primer país de alta velocidad del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos llevan muchos años queriendo hacer la alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco, y les es imposible porque hay leyes estatales, leyes federales, leyes de propiedad que impide expropiar. Los chinos quieren hacer ese tren y los americanos no les dejan. No. O sea, que cuando los americanos querían hacer este tren, que aún lo quieren seguir haciendo porque aún no lo han conseguido, los americanos se encuentran con muchos problemas internos que ellos mismos han creado, de leyes que les impiden hacer la infraestructura para poder hacer el tren. Pero que en China este tipo de casos, en plan, no, lo hacemos porque somos el Partido Comunista y la tierra pertenece al partido. Común y ya está. Exactamente. Vamos a dejarlo aquí, si te parece, y seguimos más en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.